¿Has oído hablar de un lugar donde aviones y barcos desaparecen sin dejar rastro? Un triángulo enigmático que ha engullido vidas, historias y secretos, desafiando a científicos y navegantes durante siglos. Este es el Triángulo de las Bermudas, uno de los mayores misterios de nuestro planeta. Prepárate para un viaje lleno de misterios y preguntas sin respuesta. A lo largo de este video, descubrirás eventos reales, testimonios impactantes y teorías que van desde explicaciones científicas hasta lo sobrenatural. Descubre cómo Cristóbal Colón fue testigo de fenómenos inexplicables mientras navegaba por estas aguas. Revive la desaparición del vuelo 19 y la inquietante conexión con el avión de rescate que nunca regresó. Y si eso no fuera suficiente, desentrañaremos el enigma de barcos como el Carola Deering, que apareció a la deriva, vacío, como si su tripulación hubiera desaparecido. Pero esto es solo el comienzo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente tu percepción del mundo. Podría ser el Triángulo de las Bermudas una falla en la matriz, un portal a otras dimensiones o simplemente el resultado de oscuras coincidencias. Tendrás que ver hasta el final para sacar tus propias conclusiones. Y mientras te preparas para sumergirte en esta investigación, recuerda apoyar este canal. Suscríbete, deja tu me gusta y compártelo con amigos. Con tu ayuda, podemos seguir explorando los mayores misterios del mundo. Ahora, respira hondo y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. La historia de Cristóbal Colón y avistamientos misteriosos. La historia del Triángulo de las Bermudas comienza mucho antes de convertirse en un mito moderno. En 1492, Cristóbal Colón navegaba hacia el Nuevo Mundo, cuando su tripulación avistó algo inexplicable. Relatos históricos describen luces extrañas que danzaban en el horizonte, como si fueran antorchas en el cielo nocturno. Colón, asombrado, registró en sus diarios que los instrumentos náuticos, vitales para la navegación, dejaron de funcionar, como si el océano poseyera un campo magnético invisible y desconcertante. ¿Sería esto una advertencia de los misterios que escondía ese territorio? ¿O simplemente un reflejo de las supersticiones de una época en la que lo desconocido dominaba el imaginario colectivo? El propio Colón creía que estaba presenciando fenómenos divinos o sobrenaturales, señales de que su viaje estaba siendo observado por fuerzas superiores. Este evento, aparentemente aislado, lanzó la primera sombra de duda sobre lo que podría estar oculto en esas aguas traicioneras. Las luces vistas por la tripulación fueron descritas como anclas flotantes de fuego, iluminando las olas con un resplandor inquietante. Incluso siglos después, científicos e historiadores debaten qué podría haber causado tales avistamientos. ¿Meteoritos? ¿Efectos de gas en el océano? ¿O algo aún más inexplicable? Además, el comportamiento errático de los instrumentos de navegación sigue siendo un detalle que intriga a los expertos. En esa época, las brújulas eran esenciales, y su mal funcionamiento podría significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Colón no tenía idea de que, al documentar estas anomalías, estaba colocando la primera pieza de un rompecabezas que, siglos después, permanecería incompleto. Las aguas del Atlántico nunca fueron comunes, pero lo que Colón presenció esa noche cambió para siempre la percepción de su tripulación. Y así, se escribió el primer capítulo del misterio del Triángulo de las Bermudas, dejando un legado de preguntas que resuenan hasta el día de hoy. La desaparición del vuelo 19. Diciembre de 1945. 5 bombarderos torpederos Avenger despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, para lo que se suponía que sería una simple misión de entrenamiento. El día estaba despejado, el plan era rutinario, pero lo que siguió fue todo menos común. Poco después de las 15 horas, el líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, reportó un problema extraño. Sus brújulas estaban fuera de control. La comunicación comenzó a fallar, mientras el tono de Taylor se volvía cada vez más alarmante. «No sabemos dónde estamos», dijo supuestamente. «Todo parece extraño. Incluso el océano no parece como debería». El misterio se intensificó cuando las señales de radio se confundieron y luego se silenciaron por completo. 5 aviones y 14 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Sin restos, sin señales de emergencia, sin pistas. Pero lo que realmente solidificó el caso como una de las mayores anomalías del Triángulo de las Bermudas fue lo que sucedió después,
un avión enviado para rescatarlos también desapareció. Un PBM Mariner, con 13 tripulantes, desapareció en condiciones igualmente misteriosas, ampliando aún más el enigma. Las explicaciones para la desaparición del vuelo 19 varían ampliamente. Algunos expertos sugieren que una tormenta repentina pudo haber desorientado a los pilotos, mientras que otros apuntan a la posibilidad de errores humanos combinados con las limitaciones tecnológicas de la época. Algunos creen que los aviones se quedaron sin combustible, obligándolos a descender en mar abierto. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones resulta completamente satisfactoria, especialmente considerando la desaparición del avión de rescate. Teorías más atrevidas entran en el terreno de lo sobrenatural. Algunos creen que los aviones fueron víctimas de fuerzas electromagnéticas inusuales, mientras que otros sugieren una abducción extraterrestre. También hay quienes afirman que el triángulo es, en realidad, un portal a otra dimensión, que engulle todo lo que pasa por allí. Pero una cosa es segura, el caso del vuelo 19 sigue siendo uno de los misterios más emblemáticos de la aviación. Esta desaparición no solo conmocionó al mundo, sino que también ayudó a consolidar la reputación del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde las leyes de la física parecen fallar. Relatos como el del vuelo 19 nos llevan a cuestionar hasta dónde llega la lógica y dónde comienza el territorio de lo inexplicable. Los casos de los aviones Star Tiger y Star Ariel. Imagina la escena, 30 de enero de 1948. El Star Tiger, un Avro Tudor 4, despega de las Islas Azores rumbo a Bermudas, transportando a 25 personas a bordo. Las condiciones meteorológicas eran desafiantes, pero no alarmantes, y el avión seguía una ruta cuidadosamente planificada. Sin embargo, pocas horas antes de aterrizar, desapareció sin dejar rastro. No hubo llamada de socorro, ni pistas, solo un silencio inquietante que dejó al mundo desconcertado. Menos de un año después, el 17 de enero de 1949, la historia parecía repetirse. El Star Ariel, también un Avro Tudor 4, desapareció mientras volaba de Bermudas a Jamaica. Nuevamente, el clima era estable y no se reportó ninguna anomalía. Al igual que el Star Tiger, el Star Ariel simplemente desapareció del cielo, llevándose consigo a 20 pasajeros y tripulantes hacia lo desconocido. Lo que hace que estos casos sean tan perturbadores es la similitud entre ellos. Aeronaves modernas para la época, operadas por tripulaciones experimentadas, en condiciones aparentemente seguras. Y, sin embargo, desaparecieron sin ninguna explicación convincente. Investigaciones posteriores sugirieron varias posibilidades, como fallos mecánicos o errores humanos, pero nada concluyente. Las teorías más atrevidas exploran lo inexplicable. ¿Podría ser que el Triángulo de las Bermudas albergue algún tipo de anomalía magnética que interfiera con los sistemas de navegación? ¿O tal vez un campo de energía natural capaz de desactivar los aparatos electrónicos y desorientar a los pilotos? Para los más escépticos, la explicación es más simple. Tormentas inesperadas, turbulencias severas o incluso errores de comunicación podrían haber sido los verdaderos culpables. Pero las coincidencias son difíciles de ignorar. Dos aviones idénticos, desapareciendo en la misma región, en un intervalo de apenas un año, siguen alimentando la fascinación por el Triángulo de las Bermudas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es el Triángulo una zona donde las leyes de la física son desafiadas, o solo una serie de eventos desafortunados que la imaginación humana ha convertido en mito? El barco Carola Deering y sospechas de piratería o motín. El Carola Deering, una goleta de 5 mástiles construida en 1919, es uno de los casos más enigmáticos del Triángulo de las Bermudas. En enero de 1921, la embarcación fue encontrada encallada en Diamond Shoals, frente a la costa de Carolina del Norte. Las autoridades quedaron perplejas con el hallazgo, ya que el barco estaba completamente abandonado. No había señales de la tripulación de 11 hombres, y ciertos detalles a bordo sugerían que algo muy extraño había sucedido. El Deering se dirigía a Norfolk, Virginia, después de entregar carbón en Río de Janeiro, Brasil. El capitán original, William Merritt, tuvo que desembarcar antes debido a problemas de salud y fue reemplazado por el capitán Willis Bormel. La transición parecía tranquila, pero informes posteriores indicaron tensiones entre el nuevo capitán y la tripulación, compuesta principalmente por marineros escandinavos.
La última aparición confirmada del barco fue el 28 de enero de 1921, cuando un guardián del faro en Carolina del Norte avistó la embarcación. El capitán Bormel habría pedido ayuda para contactar al propietario del barco, pero problemas técnicos impidieron la comunicación. 2 días después, el Carola Deering fue encontrado encallado, sin tripulación, sin botes salvavidas y con señales de un abandono abrupto. El misterio se profundizó con los detalles que quedaron. El libro de registro del barco había desaparecido, y la cocina mostraba indicios de que se estaba preparando una comida poco antes del abandono. Además, las pertenencias personales de los tripulantes y los equipos de navegación esenciales también habían desaparecido. Para algunos investigadores, estas pistas apuntaban a un motín o algún tipo de interferencia externa, como la piratería. Las sospechas de motín cobraron fuerza cuando se reveló que la tripulación había expresado su descontento con el capitán Bormel durante el viaje. En un puerto del Caribe, un tripulante supuestamente comentó: «El capitán no llegará vivo a casa». Sin embargo, no se encontró evidencia concreta que vinculara a la tripulación con la desaparición. También se consideró la posibilidad de piratería, particularmente porque la década de 1920 estuvo marcada por un aumento en el contrabando marítimo debido a la ley seca en los Estados Unidos. Los barcos abandonados eran frecuentemente saqueados por contrabandistas en busca de suministros o cargas valiosas. Sin embargo, el Deering no transportaba carga en el momento de su desaparición, lo que hace menos probable esta teoría. Otras explicaciones, incluyendo fenómenos naturales e intervención sobrenatural, también fueron sugeridas. Algunos creían que la embarcación podría haber sido víctima de una tormenta repentina que desorientó a la tripulación y los obligó a abandonar el barco. Otros vincularon el caso a las leyendas del Triángulo de las Bermudas, atribuyendo la desaparición a fuerzas misteriosas o intervención extraterrestre. No obstante, estas ideas carecen de evidencia científica. Investigaciones oficiales del FBI y la Guardia Costera de los Estados Unidos no lograron llegar a una conclusión definitiva. La ausencia de rastros de la tripulación e información concreta convirtió el misterio en terreno fértil para la especulación. A pesar de la falta de respuestas concluyentes, el caso sigue fascinando a entusiastas de los misterios marítimos e investigadores. El Deering es frecuentemente citado como uno de los ejemplos más intrigantes del Triángulo de las Bermudas, alimentando tanto teorías racionales como conjeturas sobrenaturales. La combinación de circunstancias inusuales y la total falta de evidencia convierten este caso en un enigma que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Reflexiones finales y críticas al mito del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los mitos modernos más perdurables, pero también uno de los más criticados por la comunidad científica. La región, delimitada aproximadamente por Miami, Bermudas y Puerto Rico, ganó notoriedad debido a los relatos de desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Sin embargo, un análisis más detallado revela que muchos de estos casos pueden explicarse por causas naturales o errores humanos. Una de las críticas más frecuentes al mito es la falta de datos confiables. Muchos relatos sobre el Triángulo de las Bermudas se basan en historias sensacionalistas o exageradas, publicadas por autores que buscan explotar el misterio con fines comerciales. Libros como El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz popularizaron el tema, pero con frecuencia omiten datos clave o presentan información inexacta. Factores geográficos y climáticos también juegan un papel crucial en la explicación de las desapariciones. El área del Triángulo está sujeta a cambios climáticos repentinos, siendo comunes las tormentas tropicales y los huracanes. Corrientes oceánicas poderosas, como la corriente del Golfo, pueden desorientar fácilmente a las embarcaciones y complicar las búsquedas de restos. Además, el Triángulo de las Bermudas es una de las áreas de tráfico marítimo y aéreo más concurridas del mundo. Con un volumen tan alto de embarcaciones y aeronaves pasando por la región, es estadísticamente más probable que ocurran accidentes allí que en zonas menos transitadas. Muchas desapariciones atribuidas al Triángulo pueden explicarse por fallos mecánicos, errores de navegación o condiciones meteorológicas adversas. La ciencia también desmiente algunas de las teorías más populares sobre el Triángulo de las Bermudas. Por ejemplo, la idea de que anomalías magnéticas podrían desorientar brújulas es ampliamente refutada por expertos. Estudios demuestran que no hay evidencia de que el Triángulo posea propiedades magnéticas inusuales en comparación con otras regiones del planeta.
Otra teoría mencionada con frecuencia es la liberación de hidratos de metano desde el fondo del océano, que podría crear burbujas gigantes capaces de hundir barcos. Si bien este fenómeno es real, es extremadamente raro y no coincide con los casos más famosos atribuidos al triángulo. Los críticos del mito argumentan que su perpetuación está más relacionada con la fascinación humana por lo desconocido que con hechos concretos. La idea de una región donde las leyes de la física parecen fallar captura la imaginación, pero carece de respaldo científico. Al investigar los casos más emblemáticos, como el del Carola Deering, queda claro que la falta de pruebas sólidas es la principal razón por la que estas historias siguen sin resolverse. Aunque el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema popular en la cultura pop, también sirve como un recordatorio de la necesidad de un enfoque crítico y basado en evidencias. Separar los hechos de la ficción es esencial para comprender mejor no solo esta región, sino también otros misterios que fascinan a la humanidad. Al final, no todo lo inexplicable tiene que ser sobrenatural.